Bienvenidos a Vibrantes de Pasión. Un vuelo de radio para encontrarnos con los talentos, la energía y la vitalidad. Con la conducción de Marisa Pasarín y la co-conducción de Fausto Cavia. Nuestras redes @bdp.vibrantesdepasión. Nuestro WhatsApp 11 49 48 82 39. Estamos aquí en Radio Sónica para todo el mundo. Hola a todos, buenas tardes. Y nos vamos a ir a un mundo así, de la historia. Nos vamos a la historia de los pueblos originarios, de estos pueblos incaicos que estuvieron por el Cerro Aconcagua. Y esto va a ser de la mano del artista plástico Miguel Ángel Douras. Y también, ¿saben qué? Es un investigador. Este hombre Guinness Record de la galería más alta contemporánea la tiene él. ¿Saben qué? Pinta, investiga, más de 25 años en el Cerro Aconcagua, disfrutando de estos espacios y analizando y llevándose su mirada, sus ojos, su tiempo y su dedicación a este cerro. Así que pareciera que este cerro le estuvo hablando. Y le podemos decir que él, no un trabajo de investigación, me pasó 4 trabajos de investigación que viene haciendo hace más de 10 años. Y uno tiene que ver, le vamos a empezar por el último que acaba de sacar este 2024. El Pircado Enú de Confluencia, una estructura arquitectónica incaica de interés arqueoastronómico y posible senda ceremonial en el Valle Sagrado de los Horcones, en el entorno del Cerro Aconcagua. Otro trabajo fue que tiene que ver con el análisis del topónimo Patagonia, que deriva del nombre de los Magallanes, que denominó genéricamente a los aborígenes en esa zona. Otro de sus trabajos de investigación está relacionado con el Puente del Inca, como posible huaca sagrada para el mundo incaico. Y seguimos, Miguel no para de trabajar. Así, tiene el trabajo de Tundunqueral, sitio rupestre de interés calendárico religioso en el Valle de Uspallata, Mendoza, Argentina. Y también tenemos algo más, que no vamos a adelantárselo porque es del Valle Sagrado Aconcagua. Y él está ahí esperándonos, ahí desde Sierra de los Padres, creo que está hoy. Pero siempre lo tenemos en un lugar diferente. Estamos ahí con Miguel Ángel Douras. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien acá en un día nublado, garbando, chispeando de ratitos. Chispeando de ratitos, qué lindo tenerte, Miguel. Esto que vos hacés, lo que investigás. Yo no sé ya cómo presentarte. Todos los años hacemos este programa desde la Aconcagua. Le vamos a contar a las personas. ¿A qué altura está Plaza de Mulas en el Aconcagua, Miguel? 4.300. Tendríamos que explicar para los que no conocen que Plaza de Mulas es el campamento base, así se denomina el campamento base por la ruta normal de la Aconcagua. Y para llegar al base son 2 días caminando desde la ruta. Para aquel que ha estado por Puente del Inca o ha ido a Chile por las cuevas o por el Cristo Redentor, desde esa parte de la ruta aproximadamente, a 1 kilómetro al oeste del Puente del Inca, está la entrada del Valle de los Horcones, y de ahí son 2 días caminando hasta llegar al campamento base, donde es el sitio de descanso, el segundo sitio de descanso. El primero es Confluencia, donde se hace el base precisamente, y donde uno arma toda la logística para ascender al cerro. Y ahí en el base es donde yo tengo montada hace más de 20 años mi galería de arte. ¿Qué estás esperando? ¿Cuántas ilusiones tenés para ir a visitar tu galería de arte? Ahí a Plaza de Mulas, volverla a armar, irte con la yegua, llegar todas las pinturas y volver a estar en este sitio. ¿Cómo sentís esas emociones, Miguel? Son muy fuertes, realmente son emociones muy fuertes porque es mucho trabajo físico,
Es una gran mudanza en el orden de 500 kilos de cargas que van desde cero nivel del mar hasta 4.300, que pasan por camiones, camionetas, mulas, y capaz sale con un día soleado, en el camino de lluvia y termina con nevadas. Lo que uno transporta, muchísimas de las cosas son frágiles, y uno después no puede quejarse de una mula por acosquillarse o cosquillarse o rascarse o caerse y que se rompa algo. Entonces uno tiene que entender lo impredecible de algunas cosas de la logística del viaje, que después de tanto tiempo ya asumo una serie de cosas y sé que algunas cosas pueden pasar y son riesgos asumidos. Y eso desde lo físico y desde lo emotivo es un cambio muy grande. Yo tengo una vida familiar acá con Katy, tengo un orden de vida relativamente, ¿cómo decirle?, natural. Como todos nosotros, digamos. Estable. Y de golpe es como irse a una base antártica, o irse a Marte, o embarcarse y irse 3 meses al medio del océano. Y ahora hay comunicaciones, antes era más complicadas las comunicaciones, y cambia totalmente el orden. Los amigos pasan a ser otros, las necesidades pasan a ser otras, las cargas emotivas pasan a ser otras. Uno necesita un tornillo para arreglar algo y no hay una ferretería. No hay ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves. Se sabe que va a haber tormenta, que hay que preparar los vientos de las carpas para que no se vuelen, o va a haber un día soleado. Es decir, estás entrenado para ambos mundos, y eso es una virtud que no tiene cualquiera, Miguel. Así que sabe que en casa nuestra familia te súper admira, además te conocen de chiquito, eran muy jóvenes vos y tu hermana, y esta cosa de la vida que nos da permitir encontrarnos y todo lo que vos haces. Y ahora, aparte de tu virtud de artista plástico, que sos reconocido en el mundo y que te invitan de diferentes museos, contale a la gente, ¿qué te invitaron para ir a Grecia, por ejemplo? ¿Qué podés ir a hacer a Grecia? No escuché bien, perdona. ¿Qué podés ir a hacer a Grecia, Miguel? Este reconocimiento que tenés en el mundo. Bueno, hay dos cosas creo que se confunden. Una, bueno, que sí, fui invitado a Grecia hace un par de años atrás por una persona que compró pintura mía. Y también fui invitado a China, que es algo muy emocionante, la verdad, es algo bellísimo, que alguien que admira de tu trabajo, no solamente admire tu trabajo, sino que quiera que el autor del trabajo conozca su país. Eso es muy, 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 muy bonito. Al margen de que tú puedas o no pagarte el pasaje, quieras o no, es otro tema. El tema es que alguien, por una carga emotiva X, te está invitando. Y este año también recibí una invitación que está stand-by por razones creo obvias, para exponer en la Academia de Arte, la Real Academia de Arte de Moscú, que está fundada en el siglo XVIII. Y obviamente tengo amigos de muchas nacionalidades, incluyendo rusos, pero eso no significa que una invitación sea porque uno sea amigo de tal o cual. Tenés que ser amigo de Putin, en el caso, para que ocurran cosas así, que no es mi caso. Pero bueno, es lindo escuchar eso, ¿no? Y tener ese reconocimiento. Después tenés un libro también que se editó en varios idiomas, en Europa. Miguel, es muy lindo estar esta tarde contigo. Y hoy vamos a dirigirnos a estas investigaciones. ¿Cuál te gustaría empezar de todas ellas? Porque la verdad es un montón de material que me diste y no sé por cuál. ¿Querés que empecemos por el nuevo trabajo que estuviste presentando en el Cerro Aconcagua, enfocándote en la arquitectura y tramos del camino Inca a lo largo del río de los Orcones? ¿Te parece? Sí, voy a hacer un resumen de ese trabajo y después quizás me gustaría ahí hilar automáticamente, entender qué significa este Valle de los Orcones. Puntualmente este último que escribí, que realmente dio más vueltas de lo que yo esperaba, tiene que ver con un pircado. Entiéndase pircado como una pequeña parecita de piedras amontonadas, ¿no? Una pared armada con piedras. Que podemos pasar por al lado, como vos dijiste muchas veces en algunas entrevistas, y sin darnos cuenta tienen un valor
histórico importantísimo. Sí, porque también hay que leer un poco esas rocas, ¿no? Cuando algo sale del orden de la naturaleza, en general tendría que llamarnos la atención. Hay quienes le pasan totalmente desapercibido ese orden, y otros que automáticamente observamos que hay algo fuera del lugar, como ir caminando por un pasto verde y ver una tapita roja de una gaseosa, que vos decís, esto no es de acá, como se diría técnicamente, un hecho antrópico, un hecho humano. Eso igual ocurre con las rocas. Y a la vera de un camino del otro lado de un río, el río de los Orcones, varias veces había visto algo que parecía una línea de rocas. Y hace un par de años atrás, bajando con un amigo, me dice, ¿viste tal cosa? Digo, sí, la vi, pero no he ido. Ir significa un esfuerzo, ¿no? Uno a veces ve una serie de cosas, pero bueno, del dicho al hecho hay un largo trecho. Hasta que, bueno, hace un par de años atrás crucé, y me fui a ver el sitio y automáticamente vi que era una construcción humana y que era incaica. Es difícil de probar cuando algo es de una cultura u otra, cuando rocas están ordenadas dentro de un patrón cultural u otro, pero hay ciertos rasgos que ya lo definen y en función del entorno en el cual se encuentran. Y como ya digamos que tengo el ojo ya subjetivado a ver lo que entiendo que quiero ver, cosa que está mal, pero después pasa el ojo crítico para ver si lo que me parece o lo que yo quiero que sea, eso no es. Eso implicó ir en varios momentos para confirmar salidas y puestas de sol, tratar de buscar gente amiga que se pueda acercar, pedir permisos para poder ingresar al parque Aconcagua fuera de época. Y bueno, poder confirmar de que eso es una pequeña construcción. Desde un punto de vista, cuando uno habla de incas, uno puede pensar en Machu Picchu, Sacsayhuamán, Cusco. Y esto es apenas un picado que tiene 4 metros por 2 metros, en forma de U, es como si fuese un rectángulo que le falta un lado, el lado mayor. Pero lo que tiene de importante es el sitio donde se encuentra, es decir, es ese picado vinculado al Valle de los Orcones, que se vincula a su vez con el Aconcagua, se vincula con el gran señor del valle, que es el Apu Aconcagua, el Apu en quichua, el juez, el señor, el abuelo, el gran curaca, donde se hizo el rito de Capacocha. Capacocha es un calificativo que se utiliza para describir genéricamente, entre tantas otras cosas, al rito de dejar un niño en ofrenda, un niño y una niña en ofrenda a alguna divinidad. De ahí hay muchos puntos suspensivos. Hay autores que dicen, bueno, es para esta divinidad, es para tal otra divinidad, es para pedir tal cosa, es para pedir lo otro. Seguramente hay mucho de todo eso. Es muy difícil afirmarlo porque no hay ningún inca que nos lo pueda afirmar hoy, sino que son todas inferencias indirectas o ingeniería inversa, donde sí seguramente ese niño, la familia que daba a ese niño lo daba con un amor gigantesco, y ese niño, quizás sabiendo o no sabiendo, sabía que iba a ser un medio de comunicación con sus divinidades, y más si se entiende, como muchísimas culturas lo entienden, que la vida continúa. No había ningún tipo de miedo a nada, era un honor, precisamente era un honor dar la vida. Ahí aparecen los patrones culturales, ¿no? Cómo uno entiende esto de dar la vida. Bueno, pero una forma simple de entenderlo sin ningún tipo de cosa complicada, porque uno diría es un asesinato en estos patrones culturales, quizás. Y otro diría, una madre con gusto dar la vida por su hijo si tiene que darle un órgano, por ejemplo. Y eso no sería un suicidio, sería una forma gloriosa de continuar vida de una mamá en un hijo. No digo que sea bonito, debe ser muy triste. No, muy difícil, pero es otra también forma de ver la muerte, ¿no? Totalmente, es una forma cultural
en el cual para ellos era un honor, ¿no? Esto que sucedía. Como también en la cultura china, que hay chicos, por ejemplo, nacidos en España, que reconocen que son monjes y los llevan a China, ¿no? A lugares donde están los monjes. Y un tema es que también está relacionado, dicen, con la precisión con que pasa el sol, ¿no? Por el meridiano norte-sur, utilizando los recursos naturales de las rocas, los muros y los puntos del horizonte. Sí, en este caso estas piedras tienen que ver, o estas estructuras tienen una función calendárica. Tienen una función calendárica que significa que están funcionando como marcadores para saber si estoy en un límite del año, en un límite máximo, en un límite mínimo. ¿Qué significa? Estoy en el día más largo del año, estoy en el día más corto del año. Dicho diferente, estoy en el invierno, estoy en el verano, estoy en época de siembra, estoy en época de cosecha. Por ejemplo, cuando los habitantes del imperio se desplazaban de una punta del imperio al otro, no llevaban su reloj o no llevaban su calendario de hoja o lo que fuese, y tenían que desplazarse. ¿Y cómo sabían cuánto les faltaba por llegar a tal o cual lugar? ¿Cómo sabían si estaban en época de lluvias o al llegar a épocas de lluvias, cuando hacían miles de kilómetros? ¿O cuánto sabían si estaban por festejar en forma común en todo el imperio el tiempo del Inti Raymi? Podríamos decir, ¿cómo sabría un habitante en Argentina que es 9 de julio y tenemos que recordar la independencia argentina? Bueno, en este caso usamos un calendario y se canta el himno de extremo a extremo del país, no importa si es Ushuaia o es La Quiaca. De la misma forma ocurría con, por ejemplo, el Inti Raymi en el Tahuantinsuyo, en el mundo incaico. Y tenían que saber cuándo era ese Inti Raymi. Entonces, ¿cómo se sabía? Bueno, porque cuando el sol llegaba en el horizonte, al punto máximo de su camino en el horizonte, nosotros sabemos que el sol no sale todos los días del mismo sitio. Si miramos hacia la salida opuesta del sol, vemos que no sale siempre del mismo lugar. Y hay un desplazamiento hacia el norte o hacia el sur. Y ese desplazamiento tiene un límite, precisamente un límite norte y un límite sur. Es decir, llega hasta cierto punto y basta, no continúa. Entonces, ese límite está dado por los solsticios de invierno y solsticio de verano. Ahora, entonces, tengo una pregunta. Sí. ¿Vos viviste algún momento en otra era junto al pueblo inca? Porque la verdad, vos lo contás como si no estuvieras en ese lugar y lo hubieras vivido. Es increíble, Miguel, cómo la historia, ¿no?, se introdujo en vos de una manera que es que como si tuvieras en la civilización, hubieras estado ahí, ¿no? Y la verdad es que es tan lindo, ¿no? Y además poder, lo que te pasa a vos, que podés estar en ese cerro de la montaña. Y vos sentís que esa cultura te permite darnos a conocer todo esto, porque es un montón de información, Miguel, y no es 1 año, 2 años, son muchos trabajos. ¿Vos creés que la cultura permite que nuevas personas la conozcamos de esta manera? Mira, yo tengo que ser muy honesto. Yo no soy arqueólogo, no soy antropólogo, pero desde muy chico charlo y aprendo y golpeo puertas de diferentes tipos de científicos, incluyendo antropólogos antropólogos y arqueólogos. Y como no he estudiado en la facultad, cosa que he decidido, no me interesa estudiar arqueología o antropología, he estudiado Bellas Artes, no tengo un pensamiento lineal frente a lo que se establece como veraz. Cuando uno estudia ciertas carreras, obviamente están las bases, están los manuales, y uno sigue lo ya dicho, lo ya analizado, como verídico, y de ahí más se continúa la superestructura. Como no sé, parto de cero, o he partido de cero, y he leído y he emitido críticas desde los inicios sin saber quiénes eran los grandes popes, o sabiendo, pero haciendo en cierta medida
siendo muy autodidacta. Le vamos a contar a la gente... Justo ayer leí el trabajo de un físico, disculpa, sí. Freeman, que de los 30, 40, murió en los 80, que él hacía algo parecido. Él leía todo y no tomaba, digamos, no notaba nada por veraz, sino que realizaba análisis crítico de absolutamente todo. Y es así como he encontrado una serie de cosas que digo, no puede ser que esté observando esto. Pero precisamente porque no sabía, y como no sabía, no tenía un juicio, un prejuicio, es decir, un juicio previo asumiendo que si tal lo dice, así debe ser. Entonces, quizás me permite ver en forma tangencial algunas cosas, pero por suerte también trato de tener un pie, como se dice, un pie en la tierra y la cabeza en el cielo. Es decir, me vinculo, aprendo con académicos, a los cuales presento mis trabajos, emiten sus críticas, de las cuales agradezco. Víctor Durán, Ricardo Moyano, Cristian Vitri, todos doctores en arqueología, reconocidos internacionalmente los tres, que me han abierto las puertas de su conocimiento, de sus institutos, que me han permitido cotejar información y que a su vez también, tengo que ser honesto, se juegan cada vez que me apoyan en alguno de mis trabajos, porque si uno genera un trabajo que está dentro de un ámbito, que publicado en una revista científica, el trabajo es desechado en general dentro de los ámbitos académicos, ni se lee. Pero como digamos, tengo una buena espalda de amigos que me defienden, no pueden pasar desapercibidos. Pero además, Miguel, yo asumo el riesgo y la responsabilidad de defender todo lo que crea y retractarme y decir me equivoqué cada vez que haga falta, por supuesto. Pero hay cosas muy simples, voy a dar un ejemplo. Uno de los trabajos que hice hace tiempo atrás era sobre el Puente del Inca y presentar al Puente del Inca como una huaca incaica. Huaca es un término que significa sagrado, básicamente. Y a toda cosa sagrada en el mundo incaico, como en cualquier otra cultura, lo sagrado tiene que ver con lo sacro, con lo religioso, con lo divino, con lo que uno quiere cuidar, con lo que tiene que respetar. Y a lo cual muchas veces, ya sea por conocimiento o desconocimiento, por miedo, se le generan se hacen ofrendas, se le hacen algún tipo de honores a lo sagrado, se le ora, se le pide. Para el mundo incaico, cualquier cosa que saliese del orden de lo observado, podríamos decir del orden de lo natural, se lo denominaba huaca. Una huaca podría ser un árbol que tuviese tres troncos saliendo juntos, algo fuera de lo normal. Una huaca puede ser el Aconcagua mismo, es sagrado per se. Los ríos son sagrados. Las uniones de los ríos, que se les denomina tinku, son sagrados. ¿Por qué? Porque es un aspecto de un río con otro aspecto de otro río, podríamos decir masculino y femenino, pero podría no serlo, que genera un tercer hilo de río, hilo de agua. Es una generación, y este tercero existe solo si existen estos dos. Este punto de unión, desde la concepción, esta concepción, es un punto de generación de vida, podría ser, porque el agua es vida. Entonces, este es un punto sagrado, el tinku es sagrado. Las salidas de agua, las vertientes de agua son sagradas. Esto lo dicen los cronistas del año 1500, que tomaban las declaraciones, ya sea compartiendo chicha, un vino o a través de la tortura. No vamos a evaluar eso, no vamos a hablar de eso. Las declaraciones de las personas pertenecientes al incanato que relataban sobre sus cosas sagradas a los escribas españoles. Entonces nos cuenta, Cobo concretamente, nos cuenta de todas las cosas que son denominadas sagradas. Y básicamente casi cualquier cosa fuera normal es respetada y es sagrada. Y el Puente del Inca, para los que no estuvieron, seguramente vieron una foto, es un puente de origen natural, de color amarillo, que tiene vertientes, que tiene salidas de aguas termales, que están a 50 metros de donde pasaba el camino del Inca.
Están a 1 kilómetro de la entrada del Valle de los Horcones, que es el ingreso natural para ir a la Concagua, al Apua Concagua, al lugar del sacrificio de la Capacocha. El Capacnián pasaba por ahí, y Capacnián significa el camino por el cual se transitaba el mundo incaico desde Cusco hasta esta zona, uno de los tramos que unía la vertiente este con la vertiente oeste. Y no existe ningún trabajo que o haya presentado el puente del Inca como lugar sagrado incaico. Y lo que se arguye es que no hay una firma incaica, no dice por acá pasaron los incas, pero está ahí. Y es obvio que es algo totalmente fuera de lo natural. Pero ahí aparece el riesgo, el miedo de equivocarse en muchos ambientes académicos, donde hay cierta aversión a equivocarse o pasar vergüenza de decir, creo esto y puedo equivocarme. Lo que pasa es que atrás también existe en general existe a veces una beca, hay un sueldo a fin de mes, que es muy bonito recibir un dinero por una investigación y para investigar en forma eterna a través de un centro de investigación. Y uno tiene que generar publicaciones y una serie de cosas donde los riesgos de escribir algo fuera del orden de lo establecido, puede ser alto. Entonces, pero yo me he dado el lujo, el gusto de escribir y demostrar cómo el puente del Inca ha sido una huaca, no puede no haber sido visto como una huaca, un lugar sagrado incaico. Y en este valle, a la Concagua, en el camino nos encontramos, de ingreso a la Concagua, nos encontramos con otro trabajo que hay por allí, que es la Intihuatana y el Uxnu. Y ahí vas a tener que esperar, ¿eh? Ahí vas a tener que esperar, porque si no, la audiencia no se quiere perder todo lo que vos sabés, porque sos así como la Rusia Ilustrado, como ese Don Petete, ese libro gran Don Petete, y me parece que está bueno que hagamos un descanso y además disfrutemos de la música que vos nos mandás, porque Miguel es así, es íntegro, dice, me gustaría escuchar la siguiente música, que le vamos a contar a nuestro operador, nuestro gran maestro, y cómo le va, que ni lo saludamos hoy, cómo está usted. ¿Sería tan amable de ponerme el último tema que le mandé? Que se llama Puente del Inca, donde los autores son Martín Morales y Nahuel Gallardo. Vibrantes de Pasión los invita, sí, a todos, a dejarse abrazar por el sonido, a vibrar el alma, a inundar su imaginación. Pero antes, les vamos a recordar nuestras redes, @bdp.vibrantesdepasión, en Instagram, Facebook, canal YouTube, Spotify. Salvar hasta que una voz se oyó. Lejos del Cusco existía, en medio de los cerros, un manantial de aguas puras que al Inca podía sanar. De frío y de sol, hasta que un ancho y hondo río les impedía cruzar. Puente del Inca, llévame a mí al lugar donde se amarra el sol. Quiero dejar mis tristezas en aguas de tu río. Puente del Inca, llévame a mí al lugar donde se amarra el sol. Quiero dejar mis tristezas en aguas de tu río.
despertarse todos vieron la obra de Inti su Dios. Un puente unía las orillas para esas termas llegar. El descendiente bañado fue y al tiempo se levantó. Miró llorando a su pueblo y abrió sus brazos al sol. En ese río mojó sus pies el inca que iba a morir y renació su corazón del inca que iba a morir. Puente del Inca, llévame a mí al lugar donde se amarra el sol. Quiero dejar mis tristezas en aguas de tu río. Puente del Inca, llévame a mí al lugar donde se amarra el sol. Quiero dejar mis tristezas en aguas de tu río. Puente del Inca, llévame a mí al lugar donde se amarra el sol. Quiero dejar mis tristezas en aguas de tu río. Los apasionados del día siguen aquí para sentirlos, para reconocerlos y vibrar de pasión. Pero antes les vamos a recordar nuestras redes. @bdp.vibrantesdepasión en Instagram, Facebook, canal YouTube, Spotify. Y nuestro contacto 11 49 48 8239. ¿Por dónde nos vas a llevar ahora, Miguel? Contame. Voy a saltar a la Patagonia y después volvemos a acá Puente del Inca, para mover un poco la modorra de un tema que puede ser atractivo o monótono dependiendo la pasión, las ganas que haya dentro de cada uno. Estás en un lugar paradisíaco, escuchamos el sonido de los pájaros y nos volamos, ¿viste, Miguel? Nos volamos y nos traes un montón de cosas. Tu voz es bellísima y suave, así que tenemos un combo perfecto. Nos das una tranquilidad bárbara y ahora vamos a poner todos nuestros oídos para escuchar esas cosas lindas que nos vas a contar. Mirá, yo hace mucho tiempo, y podría decir que no he dejado, comencé a estudiar e investigar sobre gigantes, seres humanos de 4 metros, más o menos, que están dentro de las mitologías a lo largo del planeta, y después de escuchar de voz de algunas personas, de personas que vieron seres humanos de esas alturas, bajo tierra. Eso es para otro tema. En esa temática hace 40 años que estoy. Y en ese camino en algún momento me crucé con los gigantes patagones. Y en esas lecturas uno se acerca al conocimiento popular, que es de la relación entre estos patagones, estos tehuelches, y estos gigantes que vio Magallanes cuando se acercó a la Patagonia, a San Julián. Y en un momento hay algo que se denomina intuición o rapto de intuición. Uno cree ver algo y sobre ese camino empieza a andar, sobre ese hilo conductor, ese hilo de Ariadna que empieza a juntar una cosa con otra. Y eso generó un trabajo que fue publicado hace poco más de 10 años, 2011 creo, en una publicación científica, la Nueva Revista Hispánica de México, Nueva Revista de Filología Hispánica de México, del Colegio de México. Y ahí presenté una hipótesis que fue aceptada internacionalmente como hipótesis,
del origen del topónimo Patagonia, de dónde viene lo que nosotros conocemos como nombre Patagonia. Porque en general se cree de que viene por los, comillas, pies grandes, o las huellas de los pies grandes, entre comillas, que dejaban estos indios en las playas que había visto Magallanes cuando llegó a San Julián, cuando andaba por Santa Cruz. Y a los mismos tehuelches o indios, o llamémoslo como querramos, que él observaba en primera instancia. No estaba, en ese momento estaban innominados, no tenían nombres españoles, digamos, castellanos. Entonces ellos veían un ser que habitaba la zona y les daban el nombre que querían en ese momento. Los estaban descubriendo, entre comillas, como los habitantes de la Patagonia o de esas tierras descubrían a estos viajeros que venían en carabelas, en barcos, y no decían, estos son los españoles. No, lo llamarían blancos barbados, por ejemplo. Entonces, en esa línea, lo que se sabía, lo que pasa es que no es algo conocido popularmente, es que había una novela de caballería impresa en el año 1512, y existe, llamada Prima León. Y en esta novela de caballería hay un personaje que se lo llama Patagón. La novela básicamente es una novela clásica de un héroe que se acerca, da una pequeña vuelta en diferentes geografías y hace trabajos heroicos precisamente, y al llegar a una isla que no tiene nombre, se entera de que hay, como dice el texto, un hombre malfecho, un ser malfecho, mal hecho, de fea vestidura, de fea imagen, violento, que viola a las doncellas, que es agresivo, sucio, peludo, todas esas cosas grotescas, opa, que uno se puede imaginar. Y el autor del Primalión, que es un autor anónimo, el Primalión es el nombre del héroe, se lo denomina Patagón. Dice, y el Patagón hace así, así, así. Perdón, lo denomina Paflagón, no Patagón, Paflagón. PA con F o PH, si es en latín o es en griego. Paflagón, Fi o PH. Eso ya estaba descubierto para 1950. María Rosalía de Maquiel lo había observado y dijo, esto está escrito en 1950 y hay un Patagón, o un Paflagón, que se parece mucho al Patagón de acá. ¿Podría ser el Patagón de acá? Y Magallanes podría haber estado leyendo la novela El Primalión a bordo y dijo, estos habitantes de acá se parece al que estoy leyendo y por lo tanto lo llamo Paflagón o Patagón, esa relación de PH, PH, F o T, y quedó ahí. Lo que sí es cierto, que el primer persona en describir los gigantes patagones fue Pigafetta, fue Magallanes, y en ningún momento habla de huellas de pie grande, en ningún momento habla de huellas de seres humanos grandes. Eso lo dice Loaiza en otro viaje posterior. Y lo que hice yo fue leerme el Primalión y hacer, como hizo Schliemann, marcar en un mapa por dónde viajaba este héroe, el Primalión, que salía de Constantinopla, pasaba por una serie de ciudades de la época, Polonia, por ejemplo, junto al Mar Negro. De ahí iba una serie de días navegando lo que sería el Mar Negro, Ponto Exinus para la época, y llega, como dice, una isla sin nombre donde habita este habitante, Paflagón. Y mirando en el mapa esa región, a 3 días de navegación desde Polonia, llega una región al norte de lo que es la actual Turquía, que en tiempos helénicos se llamaba Paflagonia. Ahí yo me estoy confundiendo. La región era la Paflagonia, con PH. Wow. Y el habitante en la novela es
Patagón. Bien. Entonces, lo que hago yo es hacer todo un desarrollo filológico, geográfico, de cómo puede haber pasado ese Paflagón de la Paflagonia, ese Patagón de la Paflagonia, al Patagón de la Patagonia. ¿Por qué? Porque el término Patagón se creía que había sido acuñado por Magallanes, pero no, estaba acuñado 10 años antes en la novela. Claro, porque sí, Magallanes pasa en 1521 por acá, y la novela es del 1512, y ya estaba el nombre del Patagón. Entonces lo que presento es la hipótesis de que Magallanes, leyendo a la novela El Primaleón, haya visto todas las características comunes que están bien enumeradas entre el personaje del Patagón de la novela con los aborígenes de acá de la Patagonia, o lo que es ese momento no era la Patagonia, lo que era Santa Cruz, que tampoco era Santa Cruz, de esa región podríamos decir, de esa región austral. Y simplemente dijo, este es un Patagón, y lo denominó Patagón. Ahora, este camino, ¿no?, que te lleva, yo me pregunto, ¿no?, todo esto que te vas, porque ¿nunca se te ocurrió por escribir cuentos, Miguel? No. Podrías hacerlos tranquilamente, porque te encanta investigar, te gusta mezclar la historia o investigar la historia, y te diría que yo me quedé súper enganchada a lo que estabas contando y que podría ser un libro Mil y una noches, no así, pero no tan así, pero sí con historias mezcladas reales, novelas con historias reales, ¿no? Muchas Yo gracias. creo que la novela que tenemos en común todos, sí, todos los que empezamos a tener conciencia de esta parte de la novela, en general no lo tienen los niños, habría que charlar con, no sé, con un psicólogo, realmente no sé con quién, sociólogo, pediatra, en qué momento uno empieza a tener concepción de la vida finita, es decir, la vida y la muerte, el fin de la vida física. Creo que lo bonito es empezar a observar la vida como no finita, es decir, un alma que continúa. Y contigo yo creo que sí, contigo ¿Perdón? creo que sí, que continúa, porque nos llevas por diferentes lugares, ¿no? Y la Argentina te atrapa a determinados lugares muy especiales, muy espirituales, y entonces uno, ¿cómo recibís esos conocimientos? Entonces uno dice, como dice, yo no fui arqueólogo, no busqué, no nada, y quizás ya los tenías en vos, ya cuando eras chico en otro programa hemos estado indagando, te encantaba conocer lo que había en las cuevas, ¿no? O estabas en el Museo Naturales de Ciencias de La Plata, digamos, hay algo en vos ahí escondido, guardado, que sos investigador nato y ves las cosas de otra manera que a nosotros por ahí acá en la ciudad no las vemos, pero ni soñando, ¿no? Es muy lindo todo esto que nos traes. Vibrantes de Pasión los invita, sí, a todos, a dejarse abrazar por el sonido, a vibrar el alma e inundar su imaginación. Pero antes les vamos a recordar nuestras redes, @bdp.vibrantesdepasión, en Instagram, Facebook, canal YouTube, Spotify. Les vamos a contar a la audiencia, fue un concierto que se hizo en el Aconcagua y para revalorización del patrimonio universal. Entonces llevaron la música a esas alturas y esto sucedió en 1993.
Estamos acá en este encuentro, en esta tarde tan linda, conociendo todas las investigaciones que llevó a cabo Miguel Ángel Doura en el ámbito de la Aconcagua, zonas cercanas a ella, y aunque nos trae alguna investigación acerca de los Patagones. Pero ahora nos quiere contar algo más, alguna investigación más que estuvo haciendo. Y queremos ser todo oído para vos, Miguel. Contanos esos secretos que traes guardaditos ahí. Algo interesante es el tema de lo que se denomina geografía sagrada o paisaje sagrado. En arqueología, en general, lo que se tiene como elemento de análisis, hablo muy genéricamente o popularmente, son los restos que puede haber dejado de una cultura, una estructura arquitectónica, un caserío, una vasija, un trabajo, una flecha. Pero otra cosa que es muy importante, que ahí tiene una relación directa, es el entorno geográfico donde eso se encuentra o donde ese habitante vivió. ¿Por qué eligió ese lugar? Y qué connotación, en este caso para el mundo inca, sagrada, tenía ese espacio que elige para tal o cual cosa. Entonces, en ese espacio sagrado, cuando uno ingresa al Valle de los Orcones, a 2 días de la Aconcagua, pero que uno ya ve la Aconcagua en el fondo del valle, a la vista del camino incaico, hay trabajos que refieren precisamente a la importancia de que haya un señor Apu, que haya un señor de la región cuidando, tutelando al caminante que está por el camino. Es decir, Apu es el señor, el gran cerro que cuida al caminante. Hay una relación directa entre el caminante que va caminando por el camino real, por el camino del Inca, y con un gran cerro a la vista. Entonces, en el ingreso del valle, lo primero que uno se encuentra ahí un par de kilómetros es una laguna, denominada Laguna de los Orcones. Y la laguna es el aspecto femenino, que precisamente es lo húmedo. Y la laguna es la vida, es el agua, al igual que el río de los Orcones. ¿Y qué tiene de importancia? Que este río, esta laguna, las nieves eternas de la Aconcagua son precisamente dadoras de vida, y nieves eternas de la Aconcagua que miran al Pacífico. El Pacífico, que para el mundo incaico era la madre de todas las aguas, la Mamacocha. Entonces, al ingresar al valle, uno ya se encuentra con una laguna que se denominan genéricamente, por razones obvias, lagunas de altura, donde muchísimas veces hacía algún tipo de rito de pago, de permiso, dejando algún tipo de ofrenda, ya sean hojas de cocas, sean moluscos del Pacífico, sea maíz, sea algún tipo de libación con chicha. Y esta laguna está justo al lado de una pequeña peñiplanicie, una pequeña morena lateral se denomina, de unos 100 metros de altura, que es troncocónica, color rojiza por el tipo de terreno. El rojo tiene un valor importante para el mundo inca, como lo tiene el amarillo. El espóndilus, la sangre, el amarillo, el sol, Inti, el maíz. Y sobre esta pequeña planicie, perdón, sobre esta pequeña meseta troncocónica hay una planicie, y ahí hay una roca que está en un extremo de una pequeña laguna seca que hay ahí arriba. Una roca de aproximadamente 1 metro cúbico, que tiene una serie de aristas que llaman la atención, y tiene un plano de forma romboidal. Rústico, pero se entiende, se lo ve perfectamente la forma, ya sea las aristas con los lados y una de las superficies que dan hacia arriba, romboidal. Esa forma romboidal es casi exacta la misma proporción que la Cruz del Sur. Y las aristas, si uno se alinea mirando por la arista, como apuntando por la arista, marca la salida del sol en los equinoccios
Una arista marca la salida del sol de los equinoccios, otra arista marca la puesta del sol en los equinoccios. No solamente eso, sino que en el horizonte, en ese paisaje de horizonte, en esa línea de horizonte, mirando con la arista y viendo dónde sale el sol justo en el horizonte, que serían unos cerros que están aproximadamente a un par de kilómetros del sitio de observación, justo ahí en el horizonte hay como si fuese una pequeña protuberancia en el cerro, y el sol sale justo detrás de esa protuberancia en el equinoccio. Entendamos que el equinoccio son los días que reconocemos nosotros como comienzo de primavera o comienzo del otoño. Y desde el punto de vista astronómico es el momento donde el sol, mirándolo desde la Tierra, pasa de un hemisferio al otro, el hemisferio norte al hemisferio sur, entendiendo que hay un globo espacial sobre nosotros que tiene un ecuador celeste y que el sol pasa de un ecuador, de un sitio, de un hemisferio a otro hemisferio, y se desplaza dentro de esa línea ecuatorial 23 grados para un lado y 23 grados para el otro. Pasa de un solsticio a un equinoccio, el equinoccio a otro solsticio y vuelve. ¿Fuiste en cada momento del solsticio a sentir esto? Sí, he ido en los solsticios, he ido en los equinoccios, y eso es interesante la pregunta, porque como tú sabes, yo vivo por acá, por esta zona. Sí. No vivo en Mendoza, a pesar de que paso 3-4 meses al año en Mendoza, pero vivo por acá. Parte de mi vida, de mi corazón está en Mendoza y la otra parte está aquí. Pero para ir a hacer este tipo de observaciones, he ido muchas veces en equinoccios y solsticios para intentar sacar una fotografía del sol saliendo, despuntando detrás de estos marcadores de horizonte, se denomina. También se lo denomina, si son artificiales, sucancas. Ahora, ¿cómo te sentiste yendo fuera del plazo de lo que va siempre? Y me lo decís cortito, nos quedan unos 2 minutos nada más. ¿Cómo te sentiste en esto, no? Es decir, me voy a ver y me encuentro con lo que yo me imaginé, con lo que creía que estaba ahí. Me pone contento. Me pone muy contento. ¿Te ves ser parte de la historia? Porque para escribir sobre los incas habrás investigado un montón. Uno más, porque yo lo único que hago es aprender lo que ellos vivían. Para nosotros es raro, para ellos es lo normal. Bueno, y yo creo que es para como vos... ponerse a estudiar hindú y de golpe ya ver muy bien el hindú. Y no, me voy de la India y soy uno más que habla hindú. Y te queremos un montón, Miguel, así, pero no derrapamos así con la voz, te queremos un montón. Y te voy a dejar escuchando El Cóndor Pasa, ¿no? Que el cóndor era un gran animal, ¿no? Una gran simbología para el mundo incaico. Y esta es la versión original del Cóndor Pasa.
yo creo que sos parte de todo esto y sos un gran comunicador, ¿no? En esto de traernos ese pedacito de la historia, reconocer la importancia del mundo incaico en la Argentina, si esto no quería que tanto se supiera o lo que fuera, o por esas cosas que quien debía comunicarlo no lo comunica, ¿no? Bueno, llega Miguel Ángel Douras, y a través de toda la historia de su vida nos va dando estos reconocimientos. Te quiero agradecer de corazón todo lo que nos regalás a todo el país, lo que nos enseñás, tu pasión como ser humano. Besos. Muchas grandotes, gracias. Saludos a la familia, y seguí investigando, que acá somos todo oído para todo lo que vos hagas. Muchas gracias. Un vuelo, un destino y nuevas pistas los esperan para encontrar lo mejor que hay en cada uno de ustedes. Vibrantes de pasión es un espacio y un tiempo para vivir con las armonías del corazón.